Hola chicos, buenos días, tengan todos ustedes y toda su familia. Espero se encuentren bien ustedes y todos sus familiares. Es un gusto volvernos a reunir por este medio. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama Los cristianos de la tierra estamos unidos a los del cielo. Antes de empezar nuestro tema, pongámonos en las manos de Dios. Decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos en esta mañana, nos permitas valorar la unidad a la que tú nos invitas a vivir, unidos siempre a ti, orando los unos por los otros, los que están en el cielo, por los que estamos aquí en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues en esta parte del tema que dice, los cristianos de la tierra estamos unidos a los del cielo, es otra parte del credo. Es decir, cuando dice que estamos en la comunión de los santos, que debemos de creer en la comunión de los santos. Jesús nos pide que nos unamos en oración, tanto los unos como por los otros. En su catecismo viene una pequeña historia de una película que ustedes, yo creo que ya la han de haber visto, de Toy Story 3. En esta película se toca el tema de la unidad, que como todos unidos se unen para salvar, para salir de ese encierro en el que le estaban y salvar a Boy Story, algo así, ¿sí? Entonces, en esa unidad también Jesús nos invita a que aquí en la tierra nos unamos en oración, ya que unidos a Jesucristo por medio de los sacramentos, que son, como ya ustedes los han de haber visto, recordamos que vimos los sacramentos del bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Pues bien, por medio de estos sacramentos nos unimos a Jesucristo. Por medio del primer sacramento, que es el bautismo, nos unimos a esta iglesia de Cristo. Formamos parte de su iglesia, de esa gran familia de los hijos e hijas de Dios. Y con la Eucaristía, pues nos invita a seguir viviendo en esa unidad, en ese amor, ¿sí? Alimentándonos de su cuerpo y de su sangre. Pues bien, a través de estos sacramentos nos unimos a su iglesia, como dijimos, a esa iglesia que recordamos nosotros en el tema, que somos parte del cuerpo de Cristo, es decir, somos sus manos, sus brazos, sus pies, todo este cuerpo que tenemos nosotros, pues formamos esa parte. Podemos ser sus manos, podemos ser sus pies, podemos ser sus brazos, etc. Pues bien, entonces como iglesia tenemos que orar los unos por los otros. La iglesia vive 3 estados, que son la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. ¿Qué es la iglesia triunfante? Pues bien, la iglesia triunfante la conforman todas aquellas personas, todos los santos, por eso en el credo dice, creemos en la unidad, en la comunión de todos los santos. Son todas las personas que aquí en la tierra se esforzaron en vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, a lo que Jesús nos pedía vivir, nos pide vivir aquí en el mundo, en unidad, en amor, en desvivirnos los unos por los otros, ¿sí? Entonces, esta iglesia triunfante la conforman, por ejemplo, son los que ya están en el cielo, en su presencia, que pudiéramos citar
al Papa Juan Pablo II, perdón, a este niño José Sánchez del Río y otros santos como ellos. José Sánchez del Río, pues es un niño que tenía 13 años y vivió en Michoacán, Zaguayo. Este niño se enlistó en el ejército militar, o sea, en el ejército. Entonces estaba la era cristiana, y en esta era pues eran perseguidos, así como cuando Juan Pablo II quiso tomar el sacerdocio, estudiar para ser sacerdote, pues había también que no los dejaban, no había esa libertad para poder llegar a estudiar para ser sacerdote o para defender la fe en Dios. No tenían esa libertad como la pudiéramos tener ahora. Entonces ellos, pues a pesar de eso, hicieron el esfuerzo por seguir el ejemplo de Jesús. Y entonces ellos, al seguir el ejemplo de Jesús, pues ganaron el cielo. Por ejemplo, les decía, Joselito pues era un niño de 13 años que se enlistó en las filas militares, y entonces a él es apresado y lo quieren obligar a que deje de creer en Jesús y le perdonaban la vida, pero él dijo que no. Él siempre iba a estar en comunión con Cristo, en comunión con Jesús, es decir, en esa unidad. Y hasta el último momento de su vida, pues decía, viva Cristo Rey. Entonces todos estos ejemplos de vida, pues son los que llegan a la iglesia triunfante. Y después está la iglesia militante. La iglesia militante es la que todos estamos viviendo aquí en la tierra. Somos todos los que estamos ahorita aquí en la tierra. Ustedes, nosotros, los sacerdotes, sus papás, sus abuelitos, sus vecinos, todos ellos conformamos la iglesia militante. En esta iglesia militante, pues sabemos de todo. Habemos personas buenas y personas malas. Y nos debemos de esforzar por ganar la iglesia triunfante. Entonces en esta iglesia militante debemos de vernos los unos por los otros. Tratar de hacer seguir más el ejemplo de todas estas personas santas de Jesús para vernos los unos por los otros unidos aquí en la tierra. Muy bien. Ayudándonos, preocupándonos por los demás, por las personas que están discapacitadas, por las personas que tienen alguna necesidad, por las personas que estamos viviendo, orar por estas personas que en estos tiempos tan difíciles pues estamos pasando y necesitamos hacer oración los unos por los otros. Y entonces esa es la iglesia militante, todos los que formamos una iglesia aquí en Cristo, que estamos unidos por medio del bautismo y de la Eucaristía, porque viviendo la Eucaristía que ustedes ya han recibido ese sacramento, pues se unen en ese amor a Cristo, ¿sí? Están unidos a Él, ¿sí? Y con esa unión ustedes están más cerca, todos estamos más cerca de Él y podemos unirnos a seguir pidiendo los unos por los otros. Pues bien, después está la iglesia purgante. ¿Qué es la iglesia purgante? Pues es un estado donde nosotros tenemos que pasar para llegar a la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y por mucho que nos esforcemos, pues siempre nosotros hay algo que nos hace tropezar. Y caemos, pero para eso existe el sacramento de la reconciliación, que es otro de los sacramentos que ustedes también ya vivieron.
Y por medio de ese sacramento, pues empezamos nosotros a reconciliarnos con Dios y a volver a enderezar el camino para poder llegar a la iglesia triunfante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en esta tierra, en este mundo, pues no somos perfectos, ¿verdad? Y pues caemos y caemos una y otra vez y nos tenemos que levantar, hacer el esfuerzo de levantarnos y volvernos a reconciliar con Dios y volver a seguir adelante, luchando por seguir en este esfuerzo por llegar a esa iglesia triunfante. Pero cuando desafortunadamente nosotros, ya es el término de nuestra vida, que algún día Dios nos guarde la hora o el tiempo, que sea mucho tiempo después, tenemos que partir de este mundo, pues quisiéramos llegar a esta iglesia triunfante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que por nuestros actos, nuestra manera de haber vivido en este mundo, pues no podemos llegar de la iglesia militante a la iglesia triunfante así derechito, no. Tenemos que pasar por el purgatorio, que es lo que se llama la iglesia triunfante, conocido como el purgatorio. En esta parte, pues vemos que hay personas desesperadas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque sentimos que no estamos en la presencia de Dios. Y en esta parte de esta iglesia purgante, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una ropa y se nos mancha, hagan de cuenta que se nos mancha de mole, ¿qué hacemos? La tallamos y la tallamos y la tallamos hasta que tiene que quedar blanquita, quitársele esa mancha, hasta que la tallamos y la tallamos y la tallamos y ya nos queda blanca, entonces la ponemos, por ejemplo, las mamás, cuando encontramos una mancha en una ropa, pues le tallamos y a veces hasta la ponemos en el sol, ¿verdad? Para que se quite esa mancha y vuelva a quedar nuestra prenda blanquita, ¿sí? Y no se vea esa mancha. Pues eso es lo que pasa en esta iglesia purgante. Es un estado en el que nosotros estamos lavando nuestras culpas, nuestras ofensas que no han sido perdonadas, y para poder salir y llegar a la iglesia triunfante. Porque en esta iglesia triunfante no entra nada que esté manchado. Tenemos que llegar blancos. Por eso, en el bautismo, cuando nosotros nos llevan a bautizar o llevamos a nuestros hijos a bautizar, nos dicen, cuando nos imponen la vestidura blanca, les encargan a nuestros papás y a nuestros padrinos que hasta que ustedes ya tengan conciencia, les ayuden a guardar esa vestidura sin mancha, porque eso es lo que significa su vestidura blanca con la que los llevan a bautizar. Ya los perdonó por medio del bautismo, se les perdonó el pecado, por el cual se nos perdona cuando nos bautizan, con el que nacimos, y entonces esa vestidura blanca es lo que significa pureza, significa limpieza, y eso es lo que esa vestidura, pues no siempre la mantuvimos intacta, ¿sí? En algún momento de nuestra vida, pues la manchamos, y es lo que pasa hay que lavar esa mancha en esta parte del estado purgante, en esta iglesia purgante, para poder llegar a la iglesia triunfante. Y es un estado, pues, en el que a lo mejor todos tenemos que pasar, ya que, pues, para ser santos necesitamos dedicarnos completamente a Dios. Pero eso no es difícil. Si nosotros hacemos el esfuerzo, queremos estar realmente en comunión con Dios, pues día a día pedirle la fuerza, la fortaleza para estar en esa unidad. Pero pues, como decimos, somos humanos, tenemos errores, somos imperfectos, y no somos perfectos, perfecto solamente es Dios, ¿ok? Entonces, por eso existe
este estado, pero es un estado donde tenemos que estar un tiempo nada más, y entonces después de pasar de este estado, pasamos a la iglesia triunfante. Entonces recordemos, nosotros somos la iglesia militante. Esta iglesia militante tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, esforzarnos día a día por vivir en esas enseñanzas de Jesús. Pues bien, ya que Jesús nos ha unido en el amor, ¿sí? Jesús nos pide vivir unidos en este amor, los unos por los otros, orar los unos por los otros. Nuestras oraciones nos ayudan a los que están en la iglesia purgante. Pedir por ellos en nuestras oraciones para que lleguen a la iglesia triunfante. Por eso Dios es amor y nos pide estar unidos en este amor. ¿Sí? Pues bien. Y pues ya para nosotros hacer oración, por ejemplo, como lo vemos aquí con la niña que está pidiendo, que están orando estos niños, pues así debemos de hacer nosotros, ¿sí? Estar unidos en ese amor a Jesús, en ese caminar día a día con nuestras oraciones. Pues bien, como actividad quiero que realicen un dibujo de lo que entendieron del tema. Muy bien. Y nos lo hagan llegar por medio del WhatsApp, por una foto por medio del WhatsApp. Y que en familia también ustedes tomen una foto donde ustedes estén unidos haciendo una oración por los que se encuentran en el purgatorio. Por ejemplo, pueden rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria y pedir que Dios les mande el eterno descanso para que luzca para ellos la luz perpetua. Y entonces toman esa foto en familia y entonces me mandan esa foto también donde se vean unidos como familia pidiendo por las personas que se encuentran en la iglesia purgante. Porque recordemos, nuestras oraciones les pueden ayudar a salir de este estado para llegar a la iglesia triunfante. Y los de la iglesia triunfante pues oran por todos nosotros. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración final diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, qué alegría conocer a mi gran familia, la iglesia. Qué alegría saber que estamos unidos a tantas personas que en la tierra y en el cielo hay muchas personas que nos ayudan. Te pedimos, Señor, para que el amor y la unidad se note en nuestras familias, se note en nuestros grupos, en nuestras parroquias y en toda la iglesia. Amén. Pues que tengan una linda semana. Nos seguimos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y los acompañe. Nos vemos, chicos.